Bien, vamos a comenzar entonces con el repaso del cálculo de sólidos de revolución. Y bueno, vamos a mirar este problema. En este problema nos piden hallar el volumen del sólido de revolución que se obtiene al hacer rotar respecto a x igual a 20 la siguiente región. Bueno, dice que esto está acotado por la función seno de x. Está acotada por la función seno de x. Vayan haciendo el dibujo. Más o menos el seno de x. Bueno, a ver, esto corta aquí. Acá esto es en pi. Acá esto es 2pi. Acá tenemos 3pi. Por acá tenemos 4pi. Por acá tenemos 4pi. 4pi es aproximadamente, bueno, esto es entre 12 y 16. 4pi, a ver, miramos. Es 12,56. Es decir, que el eje de rotación está por acá, x igual a 20. Y bueno, tenemos por aquí esta curva, x al cuadrado menos 4pi x. Esa curva de x al cuadrado menos 4pi x, podemos hacerle un factor común x y queda x menos 4pi. Es decir, ¿dónde corta esto? En x igual a 0 y en x igual a 0 y en x igual a 4pi. En x igual a 0 y en x igual a 4pi. Y bueno, el vértice lo tendrá en punto medio, que serán 2pi. Se puede calcular esto. Bueno, esto va a estar por acá. Es una parábola que abre así. Bien. La región acotada, la que vamos a poner a rotar, es esta que está aquí. Como pueden ver, muchachos, la forma que tiene la región no va a ser buena para usar, por ejemplo, arandelas, ¿cierto? Para usar arandelas no va a ser bueno. Porque observen, una franja que esté en esa altura no solamente está limitada por la misma curva, sino que hay varios tramos de la misma, bueno, la franja con la misma altura. Acá en una parte está limitada por la misma curva y en otros tramos está limitado por la curva azul y la curva negra. Poder controlar todo eso va a ser bien complicado. Entonces, ¿qué deberíamos hacer acá? ¿Qué método usamos acá? Cascarones cilíndricos, ¿verdad? Acá debemos usar entonces cascarones cilíndricos. Y al usar cascarones cilíndricos, a ver, voy a tomar por acá un punto X. Tomamos una franja de prueba. La franja es paralela al eje de rotación. Entonces necesito calcular dos cosas.
¿Quién es el radio de giro? ¿Y quién es la altura? La altura de la franja será la función azul, que es seno de x, menos la función que está en negro, que es x al cuadrado menos 4pi x. Esa será la altura. El radio de giro, ¿quién será? Entonces veamos. Desde el origen hasta, hasta esta recta, mi eje de rotación, hay una distancia de 20. Y desde el origen hasta la franja, tengo una distancia x. Por lo tanto, ¿cuál es la distancia entre la franja y el eje de rotación? X más 20. 20 menos X. 20 menos x. Entonces esto es 20 menos x. Y listo, con esto prácticamente ya tenemos la información que necesitamos. ¿Cómo queda entonces planteado ese volumen? Queda planteado el volumen de 0 a 4pi de 2pi por el radio de giro, que es 20 menos x, por la altura, que es esta diferencia, seno de x menos x al cuadrado más 4pi x, y esto por el diferencial de x. Y listo, ahora lo que queda es hacer esas integrales, ¿cierto? Separar, hacer la distributiva y separar en integrales y resolver cada una de esas integrales. En este problema podemos ver que, como les dije anteriormente, usar arandelas va a ser algo complejo y acá va a ser bien complicado usar arandelas. Sin embargo, si usamos cascarones cilíndricos, el problema es bastante sencillo de plantear. Bueno, vamos a continuar entonces con nuestro tema de estudio. Y bueno, finalizando volúmenes de sólidos de revolución, vamos a hablar de longitud de arco. La longitud de arco es una aplicación de bastante utilidad, por ejemplo, cosas que se pueden mencionar o casos en los que la longitud de arco cobra interés es, por ejemplo, cuando se está calculando la cantidad de cable que se necesita para conectar, no sé, dos postas, dos torres de energía. ¿Por qué? Porque cuando se conectan dos torres de energía o dos postas, resulta que esto no se va a poder, aunque tengan la misma altura, esto no se puede conectar con un cable que esté en línea recta. Así le hagamos suficiente tensión. ¿Qué ocurre? Que el cable, por acción de la gravedad, va a tender a tener una deflexión, va a tener una curvatura. Si ustedes ven los postas en cualquier lugar, tienen esta forma, los cables que unen esos postes. Y de hecho, aunque es verdad que hay más cable allí suspendido, la tensión ejercida sobre las torres es menor y por lo tanto afecta menos la estabilidad de las mismas. Entonces, tal vez uno quisiera averiguar
cómo es primero que nada la forma de esa curva. Y si ya tenemos la forma de esa curva, ¿cuánto mide esa curva entre esos dos puntos? ¿Cuánto mide esa curva entre esos dos puntos? ¿En qué otro caso podemos nosotros querer saber cuánto es la longitud de una curva? Por ejemplo, si ustedes tuvieran que diseñar una carretera, supongo que por acá viene una vía, entonces una especie de montaña, y llega hasta este punto. Y por acá hay otro punto en el cual continúa la vía. Y necesito diseñar una carretera en la cual el tiempo que se gaste de llegar de un punto al otro sea el tiempo mínimo, sea el tiempo mínimo. ¿Cómo debería ser la curva que une esos dos puntos para que el tiempo sea mínimo? ¿Qué se les ocurre? En pendiente recta. En línea recta, vamos a ver. De forma recta es lo que uno podría pensar. Uno podría pensar que la pendiente recta sería la que ofrecería una mayor rapidez, ¿cierto? ¿Y por qué puede llegar uno a pensar eso? Bueno, uno puede llegar a pensar eso precisamente porque el segmento recto que une los dos puntos es el camino más corto entre esos dos puntos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí, señor. Pero bueno, vamos a mirar. Resulta que, a ver, vamos a dejar de compartir acá un momento para mostrarles un video. Ahora que recuerdo este video. Bien. Bueno, quiero que... Ahí estamos viendo el video. Sí, profe. Nos interesa hacer la experiencia con la ciclovía invertida que tiene. Ahí estamos escuchando el audio del video. Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, es que a veces no se escucha bien el audio o no se escucha. Bueno, entonces los dejo con el video. La experiencia con la ciclovía invertida que tiene unas propiedades muy sorprendentes y muy interesantes. La primera propiedad que vamos a ver es la braquistócrona. Braquistócrona viene del griego braquisto, crona. Braquisto quiere decir el más breve y cronos, tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora José Luis y yo es, vamos a tirar dos bolas desde aquí arriba, desde el punto más alto, y vamos a comprobar que al llegar al punto más bajo, la que va más rápido siempre es a través de la cicloide. Si nosotros construyéramos ahora varias curvas que no fueran la recta y la cicloide, que fueran, por ejemplo, la parábola,
cualquier otra curva que describiéramos nosotros, siempre por la que más rápido va a caer la bola y la que va a llegar antes al punto más bajo es a través de la frontera. Luego ahora vamos a empezar a hacer la experiencia de la braquistocrona. Es decir, vamos a comprobar que colocadas dos bolas en el punto más alto, la que llega más rápido al punto más bajo siempre es a través de esa curva que es la cicloide. Esta caída de las bolas que vais a ver, la vais a ver a velocidad normal. La que considero que es la propiedad más increíble de todas es la tautócrona. Tautócrona, que quiere decir, viene del griego tauto, que quiere decir el mismo, y cronos, que quiere decir tiempo. Es decir, esta es la única curva que si lanzamos dos bolas desde diferentes alturas, como se verá luego en la grabación, llegan al punto mínimo, al punto más bajo, al mismo tiempo. Aunque lancemos una desde el punto más alto y al mismo tiempo lancemos otra desde 2 centímetros del punto más bajo. Las dos llegarán siempre al mismo tiempo. Esto es lo que considero que es la propiedad que la hace más increíble y más sorprendente. Bueno, allí tenemos precisamente la curva braquistócrona. Es una curva de tipo cicloide, como lo decían en el video, y es una curva que, bueno, no es precisamente que se haya encontrado por casualidad. Esa curva se encontró estudiando esto. Se encontró estudiando esto. De hecho, si ustedes recuerdan en el video que vieron sobre la historia del cálculo, en ese video sobre Newton y Leibniz, el problema que Johann Bernoulli planteaba como a modo de reto para la comunidad matemática era resolver ese problema, hallar una curva por el cual se obtuviera, por decirlo así, el camino más rápido o que se gastara el menor tiempo en hacer el descenso. Esto se hace precisamente con un proceso de optimización de lo que viene siendo el tema del curso de cálculo 1 y se encuentra esa curva braquistócrona. Y algo que se puede observar, dos particularidades, es que es la curva por la cual se obtiene el descenso más rápido. Hay que tener en cuenta que esto se considera como un descenso en caída libre. Bueno, por acá tenemos algo de este estilo. Es la curva por la cual se tiene el descenso más rápido, el más rápido posible. Si nosotros trazáramos cualquier otra curva, si trazamos esta recta o cualquier otra curva, todas ellas van a gastar más tiempo.
van a gastar menos tiempo para un proceso allí de caída libre, ¿sí? El desplazamiento en virtud de la acción de la gravedad. Entonces, ¿cómo se hacen este tipo de estudios? Este tipo de estudios realmente lo que, por ejemplo, para la curva braquistócrona, entonces lo que se hace es diseñar a partir de una curva arbitraria y considerar que la variación de la velocidad o la variación de la posición sea la más rápida posible de forma, bueno, del instante inicial hasta el instante final. Algo que resulta de interés, por ejemplo, es calcular cuánto mide esta curva, ¿cierto? Si ya sabemos cuánto va a tener esta curva, que bueno, que de pronto para considerar esta curva en caminos de carretera, claramente no va a ser algo viable, precisamente por el ángulo que se forma. Si viene acá un carro, pues se bota por ahí y bueno, no sé cómo llega abajo. Tal vez, de que llega de pronto, pero cómo llegue, no sé. Pero tal vez esto sí se utiliza en ¿en qué contexto creen que sí se puede utilizar algo como esto? Que de pronto tengamos algo de este estilo. ¿No se les ocurre nada? Skateboard. En skateboard, por ejemplo, en el diseño de una montaña rusa, ¿cierto? Que pronto acá tengamos que, que esto deba venir con cierta velocidad. Tal vez acá algo que nos puede interesar es el tiempo que tome hasta aquí, controlar bien ese tiempo, de pronto la velocidad, de pronto acá hace un bucle, ¿cierto? Y continúa la montaña rusa, qué sé yo. Hay varios contextos en los cuales nos interesa tener allí una mayor velocidad inicial o tener un menor tiempo para hacer el mismo recorrido, que en últimas se traduce en mayor velocidad, ¿no? Depende de lo que se esté diseñando. Podemos involucrar curvas de una forma u otra en virtud de lo que estemos buscando en ese diseño. Entonces, el cálculo de la longitud de una curva empieza a cobrar interés desde ese punto de vista. Queremos saber entonces cuál es esa cantidad de longitud. Y resulta que la longitud de arco, que se denota con esta letra L, se define de la siguiente manera. Se hace una función para la cual la primera derivada es continua sobre un intervalo AB cerrado. Entonces la longitud L de la gráfica sobre ese intervalo está dada por lo siguiente. Mucha atención. Va a estar dada por la integral desde A hasta B de la raíz de 1 más la primera derivada elevada al cuadrado. Más la primera derivada elevada al cuadrado. De esta manera se calcula la longitud de arco. Se calcula esa longitud de arco. Bien. ¿Qué pasa cuando tenemos nosotros? Vamos a ver de una vez. Ya quiero retomar esto. ¿Qué pasa cuando tenemos nosotros, por ejemplo, que hacer una integración con respecto a y? Bien. Ya no con respecto a x. Supongamos que tenemos acá la curva acotada en un intervalo CD. Y por acá tenemos una curva, ¿cierto? Tenemos una curva g de x, perdón, x igual a g de y. Entonces, ¿cómo se calcula esta longitud de arco? Se calcula como la integral desde c hasta d, ¿de quién? De la raíz cuadrada de 1 más
g' de y elevado al cuadrado con respecto a y. Así se calculará esa longitud de arco cuando integramos con respecto a y. Acá directamente lo manejan en términos de los diferenciales. Bien. Entonces acá esto es la derivada de x con respecto a y. Teniendo en cuenta que x es una función que depende de y. Bien. Es totalmente análogo si lo hacemos con respecto a x o con respecto a y. Otro detalle que quiero resaltar es el siguiente. El diferencial de la longitud de arco. A ver, creo que antes no. Aquí. El diferencial de la longitud de arco. Entonces, quiero que veamos el escenario que voy a plantear acá en este dibujo. Suponga que yo tengo aquí desde A hasta B una curva definida. Bien. Una curva sobre la cual yo estoy calculando esa longitud de arco. Entonces, lo que voy a hacer aquí es construir una función en términos de un parámetro. Va a ser construir una función en términos de un parámetro. Este parámetro será x. Y básicamente lo que voy a hacer es construir la función que describe la longitud de arco en el intervalo desde A hasta x. Básicamente es como si yo pudiera mover x. Ahorita miramos a ver si lo podemos hacer en GeoGebra. Si yo pudiera mover x, y entonces si muevo x a la derecha, entonces acá voy a tener un mayor tramo de curva. Si moviera x hacia la izquierda, entonces voy a tener un menor tramo de curva. Esa función s de x está calculando básicamente la longitud de arco para cualquier intervalo desde A hasta x, inclusive hasta B, ¿vale? Entonces, ¿cómo se define esto? Tenemos la función f de x con las condiciones que teníamos antes, ¿cierto? Que la primera derivada sea continua en el intervalo. Dice, bueno, entonces si el punto inicial es a de f de a, y un punto variable es este punto x, f de x, donde x está entre a y b, entonces la longitud de esa curva está por lo siguiente. Esta función, bueno, esta curva como tal, s de x, es la integral desde a hasta x de básicamente la longitud de arco, pero en términos de la variable t. Donde t, dice acá, representa un parámetro de integración ficticio. ¿Cierto? Es una variable de integración ficticia, es decir, es una variable adicional, no tiene relevancia acá en ninguna parte, porque si ustedes observan utilizando el teorema fundamental, cuando uno calcula esta integral en términos de t y luego la evalúa entre a y x, aquí queda una función que depende de x, una función que depende de x. Y como les digo, si yo establezco el valor de x, digo, no sé, x vale 5, y digamos que a valía 2. Entonces acá me va a dar el valor de la longitud de arco entre 2 y 5 para esa curva. Si ahora quiero calcular ya no en 5, sino en 7, entonces reemplazo ese en 7 y ya estaría. Bien. Bueno, dice acá, resulta evidente que el valor de la integral depende de x, por lo que se denomina función longitud de arco. Como lo decía, precisamente va determinando la longitud de arco. Y en consecuencia, a partir de esto, usando lo que es el teorema fundamental, pero la segunda forma, la forma de derivada, tenemos lo siguiente. La derivada con respecto a x a cada lado, ¿qué es? Entonces, derivada con respecto a x en la izquierda es ds de x, y derivada con respecto a x en la derecha, si ustedes recuerdan, es la función que está dentro de la integral, pero evaluada ¿en quién? En x. ¿Sí? Es decir, es esto que está aquí.
Y en consecuencia, despejando el diferencial S, tenemos que de S es esto que está aquí. Raíz de 1 más f' de x elevado al cuadrado por dx. Este diferencial, quiero que lo subrayen por allí en su cuaderno, se llama diferencial de longitud de arco. En el curso de cálculo 3 este diferencial va a cobrar importancia. Y en el curso de cálculo 3 uno simplemente dice, bueno, como se vio en la sección de longitud de arco, el diferencial de longitud de arco se calcula o es este. Bien, ¿cómo se deduce? Acá vemos cómo se deduce, es bastante sencillo, pero allá en esa parte del curso simplemente lo van a utilizar. Resulta que con este diferencial y con una parametrización uno puede hacer una curva parametrizada por longitud de arco. Entonces acá va a cobrar importancia este diferencial de longitud de arco. Bien. Vamos a calcular en concreto la longitud de arco para algunos ejercicios. En algunos ejercicios por la forma de la integral, a ver, si ustedes miran la forma de la integral, que es una integral de una raíz cuadrada de una suma de cuadrados, si ustedes miran esa integral, podrían pensar que esa integral, ¿cómo se puede resolver? ¿Con qué método? ¿No se les parece a nada lo que hay en la integral? ¿No se les parece a nada, muchachos, lo que hay dentro de esa integral? Tangente inversa. No tanto tangente inversa porque, bueno, realmente tangente inversa sería 1 sobre 1 más la variable al cuadrado, ¿no? No Ah, sí, profe. tanto, no tanto una integral, me refiero a un método de integración. Es decir, por la forma que tiene la integral, no pensarían, de pronto hay un método de integración para aplicar allí. Sí, señor. Resulta que varios de los ejercicios que se pueden plantear de longitud de arco resultan resolviéndose por sustitución trigonométrica. Y de hecho, es de esperarse por la forma que tiene la integral. Sin embargo, como aquí estamos en el capítulo 6 y el capítulo 6 es previo a la sustitución trigonométrica, hay pocas funciones que se utilizan. Y de hecho, esas pocas funciones que se utilizan son todas del estilo combinaciones de funciones potencia. Acá no va a resultar por sustitución trigonométrica, es posible que en uno que otro caso sea viable, aunque puede llegar a requerir incluso más cuentas. Entonces vamos a ver uno acá y luego vamos a ir al capítulo 7 en la sección de sustitución trigonométrica y buscamos algún ejercicio de longitud de arco. Vale, tenemos aquí las curvas. Bueno, tenemos la curva y igual a 1/3 de x a la 3 medios menos x a la 1 medio en el intervalo de 1 a 4. Quiero hallar la longitud de esta curva sobre este intervalo. Vale, ¿cómo se plantea esto? Vamos a hallar la primera derivada. ¿Cuál es la derivada de esto que está aquí? Esto es 1 medio de x a la 1 medio, ¿cierto?
menos 1/2 de x a la menos 1/2. Esa es la primera derivada. La primera derivada es continua en el intervalo de 1 a 4. De hecho, es discontinua ¿dónde? En 0. Entonces, en el intervalo de 1 a 4 no tiene problema. Dicho esto, la longitud de arco que estamos calculando es la integral desde 1 hasta 4 de la raíz cuadrada de 1 más 1/2 de x a la 1/2 menos 1/2 de x a la menos 1/2, todo esto elevado al cuadrado, y esto por el diferencial de x. ¿De acuerdo? Bien, antes de continuar con la integral, quiero hacer estas cuentas aparte. Voy a hacer estas cuentas aparte, es decir, voy a resolver cuánto da 1 más 1/2 de x a la 1/2 menos 1/2 de x a la menos 1/2 al cuadrado. Voy a resolver entonces primero este cuadrado. Este cuadrado será el cuadrado del primero. Tenemos aquí el cuadrado de 1/2, esto es 1/4. X a la 1/2 elevado al cuadrado es x menos el doble producto, es decir, va a quedar menos 2 por 1/2 por 1/2, es decir, esto es 1/2, y queda x a la 1/2 por x a la menos 1/2, eso da 1. Finalmente, más el segundo al cuadrado será 1/4. 1/4 de x a la menos 1. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, señores. Vale. Tenemos ahora 1/2 menos 1/2. Esto es 1/2. Queda más 1/4 de x más 1/4 de x a la menos 1. Y bueno, voy a reescribir esto de la siguiente manera. Voy a agrupar esto en una sola fracción. En una sola fracción, de manera que queda. Vamos teniendo por ahora. A ver, acá vamos a tener. Voy a agrupar los primeros dos. Las primeras dos fracciones quedará como 2 más x sobre 4. Para la siguiente fracción, esto es 1 sobre 4x, ¿cierto? Escribiendo el x a la menos 1 como 1 sobre x. Agrupamos, de modo que acá va a quedar 2x más x al cuadrado, 2x más x al cuadrado, más 1 sobre 4x. Sobre 4x. Es decir, esto se puede escribir como. Esto se puede escribir como, bueno, x al cuadrado más 2x más 1. Realmente esto es x más 1 al cuadrado sobre 4x. ¿Sí estamos de acuerdo? Observen que con esta expresión va a ser mucho más fácil de trabajar. Entonces retomamos acá. Tenemos la integral de 1 a 4 de la raíz de ¿quién? De x más 1 al cuadrado sobre 4x. Y esto con respecto a x. ¿Qué podemos hacer aquí, por ejemplo? Si separamos en raíces, tenemos acá, bueno, de 1 a 4, la raíz del numerador es x más 1. En el denominador tenemos raíz de 4, 2 y raíz de x es x.
Podemos sacar el 2 del denominador, queda como un medio, queda la integral de 1 a 4 y queda x más 1 sobre raíz de x, que puedo separarlo en dos fracciones. X sobre raíz de x más 1 sobre raíz de x. Y bueno, ahora lo que queda es ver esto como potencia e integrar. X sobre raíz de x es x sobre x a la 1 medio. Es decir, esto es x a la 1 medio. Y 1 sobre raíz de x es x a la menos 1 medio. Entonces integramos. Bueno, integremos acá una vez. La integral de x a la 1 medio, ¿quién es? Es x a la 3 medios por 2 tercios. La integral de x a la menos 1 medio es x a la 1 medio por 2. Esto va a ir evaluado entre 1 y 4. Y bueno, vamos a ver esto cuánto da. Tenemos entonces 4 elevado a la 3 medios por 2 tercios esto más 2 por, bueno, la raíz de 4 que es 2 y todo esto menos lo mismo evaluado en 1. Es decir, esto va a ser menos 2 tercios y menos 2. Todo multiplicado por 1 medio nos da 10 tercios. A ver, a mí me está dando 10 tercios. No sé si les está dando lo mismo. Sí, profe. A mí también me dio eso. Vale. Bueno, estos ejercicios, los ejercicios que están en esta sección, son ejercicios que cuando uno los ve inicialmente, tal vez no tiene muchas ideas de qué hacer con ellos, ¿no? Sobre todo cuando ve esta raíz, esta primera, tal vez el planteamiento y dice, ¿cómo voy a integrar esto? Y si empieza a hacer cuentas, a menos de que lo agrupe en una sola fracción, tal vez no empiece a ser claro. Los ejercicios que están en esta sección necesitan buena manipulación algebraica. Y la verdad es que en todos ellos van a tratar de agruparlo, separar la raíz en numerador y denominador, como resulte allí. Bien. Luego se separará en potencia, de pronto saldrá alguna por allí con logaritmo natural, no lo sé. En términos de las integrales, no requiere muchas herramientas los ejercicios de esta sección, pero en términos algebraicos requiere mucho más manejo algebraico del problema como tal. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, voy a hacer a consumo inverso. Ahí está todo el ejercicio. Si tienen alguna pregunta. Profe, una pregunta. Sí, señor. En esta metodología nunca va a ser pues necesario graficar, ¿cierto? Bueno, acá realmente graficar va a ser algo complicado dependiendo de las funciones. Pero respondiendo a su pregunta, no es realmente necesario graficar si tenemos en cuenta qué es lo que queremos resolver. Para hallar esa longitud de arco, lo único que debería tener claro es cómo está la función dada
y con respecto a qué eje quiero integrar. Acá en esta función, por ejemplo, nos dan una función explícita de y nos piden integrar en el intervalo de 1 a 4. ¿Cierto? Bueno, calcular la longitud de arco en el intervalo de 1 a 4. Sería diferente si de pronto la función, como en el 17, es una función explícita en términos de x. Es decir, x es igual a algo explícito en términos de y. Entonces acá tengo que plantear la integral, pero la integral es con respecto a y, ¿cierto? Acá igual tampoco necesito integrar. Acá no hay problema si la función alterna de signo, es decir, si dentro de ese intervalo cambia de signo, corta al eje X, no hay problema. Vamos a mirar la gráfica aquí en GeoGebra. A ver, en GeoGebra tenemos y igual a 1/3 de x elevado a la 3/2 más x a la 1/2. A ver, si no estoy mal es así. Ahí está, pero es menos x a la 1/2 en el intervalo de 1 a 4. Vamos a mirar acá, le cambiamos ese signo. Aquí, ahí está, en el intervalo de 1 a 4. Observen que de hecho la curva en 1 es negativa. Acá en x igual a 4 es positiva, pero lo que quiero calcular yo es esta longitud. Es esa longitud que subrayé en negro. No me interesa como tal si es positiva, si es negativa, si de pronto acá ondula, no pasa nada. Entonces acá no es realmente importante hacer la gráfica, no es realmente importante. A ver, no recuerdo si acá GeoGebra tiene la... A ver, vamos a mirar. La longitud de arco, no lo recuerdo cuál era. Vamos a ver. Extremo inferior, extremo superior del intervalo y la función. Vamos a usar esta, a ver qué pasa. Tengo acá entonces 1/3 de x elevado a la 3/2 menos x elevado a la 1/2. A ver, que yo creo que este pronto no lo va a entender bien. Vamos a evitar que nos arroje un error. Y tenemos extremo inferior del intervalo, vamos a poner 1. Extremo superior del intervalo, vamos a poner 4. Y a ver qué tenemos acá. Bueno, aparece 3.33, que es 10/3, pero no, lo que quería que hiciera era que nos graficara esa porción de curva. No lo hizo, está haciendo la cuenta bien. Ahí está bien. Pero bueno, no nos grafica la porción de la curva. No sé si alguna de las otras herramientas sea la que grafique. ¿Quién sabe acá con qué se refiere a punto? Vamos a ver. Voy a volver a escribir la misma. 1/3 de x elevado a la 3/2 menos x elevado a la 1/2
punto inicial. Vale, vamos a ponerle 1 y vamos a ponerle final 4. A ver qué nos calcula. Bueno, nos vuelve a calcular el mismo valor, pero no nos lo grafica, no está graficando la porción. Ahí nos arroja el valor, y fue el valor que nos dio a nosotros, ¿cierto? 10 tercios, pero no nos está graficando. Vale, no pasa nada. Bueno, vamos a mirar entonces algún problema. Acá tenemos la página 377. Vamos a ver algún problema del capítulo 7. El capítulo 7 en la parte de sustitución trigonométrica. A ver, acá tenemos integración por partes. Luego tendremos potencias trigonométricas y luego sí, sustitución trigonométrica. Acá está. Vamos a ver la parte de los ejercicios. A ver, alguna que... Repaso de aplicaciones. La primera es hallar área bajo la curva, demostrar un área, volúmenes de sólidos de revolución, y acá está. Encuentre la longitud de arco, bueno, de esta expresión, sobre el intervalo de 1 a raíz de 3, o esta otra. A ver, vamos a mirar esta otra, la 56. Y vamos a mirar la 56 pensando en resolverlo, a ver si es posible de las dos formas, usando sustitución trigonométrica y usando lo que hicimos hace un momento, ¿cierto? Una manipulación algebraica puramente. Entonces veamos. Vale. Entonces tenemos, encuentra la longitud de arco de la gráfica y igual a menos 1/2 de x al cuadrado más 2x sobre el intervalo de 1 a 2. Calculamos y'. ¿Quién es y'? Y' va a ser menos x más 2. Bien. Y entonces planteamos la longitud de arco. La longitud de arco, que es la integral desde 1 hasta 2. ¿De quién? De la raíz cuadrada de 1 más la primera derivada, ¿cierto? Elevado al cuadrado. De hecho, acá directamente vamos a usar la sustitución trigonométrica. Si nosotros resolvemos este cuadrado y sumamos con el 1, no vamos a poder separar nada. Acá no vamos a poder hacer nada parecido a lo que hicimos antes. Absolutamente nada. Debemos hacer la sustitución trigonométrica teniendo en cuenta como tenemos allí nuestra raíz, ¿cierto? La raíz de la suma de cuadrados. Entonces, la raíz que viene siendo en el triángulo. ¿Qué viene siendo? La hipotenusa, sí señor. Y bueno, esto lo voy a escribir así, lo voy a escribir 2 menos x. A ver, hay algo que podemos hacer acá. ¿Ustedes están de acuerdo si les digo que a menos b al cuadrado es lo mismo que b menos a al cuadrado? ¿Es verdad o no? ¿Sí o no? ¿No estamos de acuerdo? Vale. De a menos b al cuadrado voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer dentro un factor común menos 1. Es decir, acá esto va a quedar menos a más b. Y acá lo voy a mantener al cuadrado, ¿cierto? Si yo multiplico menos 1 por menos a más b, queda menos 1 por menos a, queda a. Y menos 1 por b queda menos b. Entonces ahí estoy haciendo esa manipulación. Luego puedo distribuir la potencia. Tengo menos 1 al cuadrado. Y menos a más b lo voy a escribir como b menos a.
al cuadrado. El cuadrado de menos 1, ¿quién es? 1. 1. No. Entonces esto queda b menos a al cuadrado. Entonces ahora sí me creen que a menos b al cuadrado es igual a b menos a al cuadrado. Dicho esto, de alguna manera puede llegar a ser más cómodo escribir menos x más 2 al cuadrado, lo voy a escribir mejor así, como x menos 2 al cuadrado. ¿Bien? Como x menos 2 al cuadrado. Y va a ser más fácil para manipular y cuando haga los despejes en el diferencial y algunas cosas, sea más sencillo. Entonces, la hipotenusa es 1 más x menos 2 al cuadrado. Y los catetos van a ser, bueno, un cateto va a ser x menos 2 y el otro cateto va a ser 1. Entonces, x menos 2, bueno, para relacionar x menos 2 con la constante podemos hacerlo mediante la tangente. Tangente de teta es x menos 2 sobre 1, ¿cierto? Es decir, que x será ¿quién? Tangente de teta más 2. Por lo tanto, el diferencial de x, ¿quién será? El diferencial de x será la derivada de la tangente. ¿La derivada de la tangente quién es? Es secante cuadrado de teta por el de teta. Entonces ya tenemos cuánto vale la x, cuánto vale el diferencial y falta cuánto vale la raíz. ¿Cuánto vale la raíz? Bueno, la raíz la podemos hallar con secante, por ejemplo. Porque la secante de teta es hipotenusa, x menos 2 al cuadrado es la hipotenusa, sobre 1, que ese es el cateto adyacente. Es decir, que la raíz es simplemente secante de teta. Entonces ya tenemos también el valor de la raíz. Listo, procedemos a hacer la sustitución trigonométrica. Por lo tanto, ¿cómo queda esa integral? Entonces, toda la raíz es igual a la secante de teta, acaba quedando secante de teta, es igual a la secante de teta, y el diferencial de x, ¿quién es? El diferencial de x es la secante al cuadrado de teta, ¿cierto? Es decir, ahora esto se convirtió en la integral
de la secante al cubo de teta. Si ustedes recuerdan, en alguna oportunidad hicimos la integral de la secante al cubo, y algo que yo les dije es que esa integral de secante al cubo empezaba a aparecer en varios ejercicios. Entonces acá tenemos uno de esos ejercicios en los cuales aparece nuevamente esa secante al cubo. ¿Recuerdan cómo era la integral de esa secante al cubo? Miren por allí en el cuaderno cuál es la integral de la secante al cubo. Para no volverla a hacer. Profe, Sí, señor. creo que es esto, secante por tangente sobre 2 más un medio por el logaritmo del valor absoluto de secante más tangente A ver, esperen un momento. Secante de teta por la tangente de teta sobre 2 más más un un medio, medio del logaritmo del valor absoluto ¿sí? de secante más tangente, más una Más constante integral. tangente de teta. Listo. Bueno, acá, bueno, más la constante. Bueno, vamos a volver en la sustitución, ¿cierto? Vamos a devolvernos en la sustitución teniendo en cuenta que debemos resolver esto en términos de x. O tenemos otra opción, ¿cierto? ¿Cuál es esa otra opción? Cambiar los límites de integración. ¿Sí están de acuerdo? Podemos hacer eso o cambiar los límites de integración. Para devolvernos en la sustitución tenemos que averiguar cuánto vale la secante. Resulta que la secante ya sabemos cuánto vale, acá está. Tenemos que averiguar cuánto vale la tangente, acá está. Entonces podríamos devolvernos en la sustitución fácilmente y por lo tanto nuestra integral va a ser la secante por la tangente dividido en 2. Entonces va a quedar esta raíz por x menos 2, todo dividido en 2. Es decir, va a quedar x menos 2 por la raíz de 1 más x menos 2 al cuadrado, todo dividido en 2. Más un medio del logaritmo natural. La secante es la raíz, es 1 más x menos 2 al cuadrado. Y la tangente es simplemente x menos 2. Todo esto evaluado entre 1 y 2. A ver, vamos a ver si hicieran esos límites. Sí, entre 1 y 2. Entonces, todo esto evaluado entre 1 y 2, veamos. Todo evaluado en 2. Evaluado en 2, bueno, esta primera parte, observen que x menos 2 se va a hacer 0. Evaluado en 2. Entonces, el primer sumando va a ser 0. El segundo sumando, ¿qué va a ser? A ver, evaluado en 2. En el segundo sumando tenemos un medio del logaritmo natural de ¿qué? Evaluado en 2 tenemos la raíz de 1, ¿vale? Y x menos 2 es 0, es decir que a raíz de 1, bueno, esto también va a ser 0 porque el logaritmo natural de 1 es 0. Pero bueno, esto es evaluado en 2, menos esto evaluado en 1. Eso evaluado en 1 queda aquí lo siguiente. En el numerador va quedando menos 1 que multiplica a. Tengo 1 menos 2 es menos 1, al cuadrado es 1, más 1, 2, queda raíz de 2 sobre 2. Bien, y aquí queda más un medio del logaritmo natural del valor absoluto de. Acá nuevamente va a quedar raíz de 2, y acá esto quedará menos 1. Entonces hacemos la cuenta y ese va a ser el resultado.
Bueno, esta primera parte está dando 0. Entonces acá quedará menos. Veamos en la calculadora cuánto da esa parte. Menos raíz de 2 sobre 2. Menos raíz de 2 sobre 2. Más un medio del logaritmo natural. Un medio del logaritmo natural. Si quieren ver cómo sacar el valor absoluto en la calculadora, donde está el cuadrado, debajo del cuadrado hay una tecla que se llama HYP. Pero arriba de esa tecla HYP en amarillo aparece ABS. ¿Sí lo ven? Quieren activar el valor absoluto, entonces pichan Shift, ABS y aparecen 2 barras y un cuadradito con espacio en la mitad, ¿cierto? Entonces ahí escribimos esa parte, raíz de 2 menos 1, que bueno, igual raíz de 2 menos 1 era positivo, pero de paso aprovecho para decirles cómo encontrar el valor absoluto en la calculadora. A ver, esto está dando menos 1.14779 aproximadamente. Con este menos, entonces esto es 1.14779. Y este es el valor de esa longitud de arco. Bien, el valor de esa longitud de arco. Si nosotros lo calculáramos, a ver, si miráramos en GeoGebra, yo creo que tal vez nos arrojaría un valor aproximado de 1.15. Vamos a mirar en GeoGebra. Grafiquemos entonces la función. Esa función, ¿cómo era? Bueno, es un medio de x al cuadrado, ¿cierto? Un medio de x al cuadrado más x a la 1 medio. No, mentira, más 2x. Bueno, vamos a revisar la función porque no recuerdo bien cómo era la función. Bueno, si acá faltó. A ver, ¿cómo era esta función? Menos un medio de x al cuadrado más 2x. Así era. Esto es menos un medio de x al cuadrado más 2x. Déjame cambiar acá en tercios. Menos un medio. Ahí está. Ahí tenemos, esta es la función. Entonces quiero la longitud de arco entre 1 y 2. Voy a cambiar esto acá también. Bueno, voy a copiar esto. Y vamos a poner esto entre 1 y 2. Entre 1 y 2. Y ahí está. El resultado que nos arroja es 1.15. Más o menos. Una aproximación con 2 decimales de lo que tenemos. 1.15. Bien. Bueno, observen ahí. Fue mucho más claro que necesitábamos usar sustitución trigonométrica. Y observen que en el ejercicio tuvimos que usar sustitución trigonométrica. Luego la sustitución trigonométrica quedaba algo de potencias trigonométricas, ¿cierto? Esa secante al cubo es por potencias trigonométricas, pero bueno, ya habíamos hecho esa integral. Por eso no la volvemos a hacer. Queda allí para que, bueno, los que no tenían esa integral escrita, escríbanla porque realmente sigue apareciendo, esta integral sigue apareciendo. Vamos a ver entonces ahora área de superficie de revolución. El área de superficie de revolución
Es una aplicación que va un poco de la mano con el estudio de volúmenes de sólidos de revolución. Ese estudio de volúmenes de sólidos de revolución. Área de superficie de revolución. Entonces, bueno, ¿cuál es la intención? Supongamos que ahora no quiero poner a rotar una región, sino solamente quiero poner a rotar una curva, como vemos en este gráfico. Yo quiero poner a rotar la curva azul con respecto al eje X y esto va a generar ya no un sólido. Cuando digo un sólido no genera una figura maciza, sino genera como una especie de cascarón, ¿cierto? Es una superficie como tal. Básicamente para que se hagan una idea, ¿cuál es la diferencia entre un sólido propiamente dicho y una superficie? Cuando uno habla de sólidos, para hablar en esas diferencias, si ustedes toman una bola de billar, la bola de billar es maciza, ¿cierto? Tiene varias capas, cada una de esas capas es de diferente material, etcétera, pero la bola como tal, esa bola es maciza. Si usted, por ejemplo, toma un globo o una pelota de esas plásticas que por dentro solo tiene aire, aunque tengan la misma forma, no son lo mismo, ¿no? Porque la pelota solamente va a tener esta parte de la superficie. En cambio, la bola de billar es maciza, completamente maciza. Acá lo que se van a generar son superficies. Superficies de revolución. ¿Bien? Es lo que se genera. Es la diferencia entre lo que será el sólido de revolución y la superficie de revolución. La pregunta es cómo calcular esa área superficial. ¿Cómo calcular esa área de esa superficie de revolución? Entonces, bueno, acá tenemos la construcción de la integral y llegamos a la siguiente definición. Sea f una función para la cual la primera derivada es continua y la función siendo positiva o cero en el intervalo. Acá sí es importante que se cumpla esto. El área S de la superficie que se obtiene al girar la gráfica de f alrededor de X está dada por ¿quién? Entonces esa área superficial, llamémosla S, o también en algunos momentos o en algunos textos le llaman A sub S, área superficial. ¿Cómo se calcula? Como 2pi la integral desde A hasta B. Y si ustedes observan, muchachos, esta parte es exactamente igual a la de la longitud de arco. La integral en lo único que cambia en qué es. Bueno, que le estoy multiplicando todo por 2pi y que ahora le estoy multiplicando internamente por la función f de x. ¿Vale? Es en lo que cambia. Que cuando voy a calcular, bueno, y realmente acá lo que estamos utilizando precisamente para este cálculo, ¿a qué se les parece esta integral? A ver, si yo esta integral la escribo así. Escribo integral desde A hasta B, 2pi, pongo el f de x como una letra, voy a ponerla como una t, y voy a poner todo lo de la raíz como otra letra, voy a ponerlo como una p, y acá con respecto a un diferencial. ¿Esto a qué se les parece? ¿No se les parece nada, muchachos? Voy a cambiar estas dos letras a ver si se les parece más.
Una la voy a llamar R y la otra la voy a llamar H. Al volumen. Se parece un poco, ¿cierto? Al volumen, bueno, a la integral de volumen, usando el método de cascarones cilíndricos. Se parece a eso. Entonces, ahí pueden encontrar esa relación para poder recordar fácilmente esta fórmula. Se parece un poco a la de la longitud de arco. Se parece un poco a la forma que tiene el volumen por cascarones cilíndricos. Un poco a eso. Vale. Entonces vamos a ver algún ejemplo donde se aplique el cálculo del área de superficie. El área de superficie también se puede calcular con respecto al eje Y. Pero me recuerdan la próxima clase y empezamos haciendo un comentario, anoten por allí. Comentario del área de superficie alrededor del eje Y. Porque necesitamos explicar un par de cosas acá, ¿vale? Un par de cosas. Entonces vamos a encontrar el área de superficie. A ver, vamos a mirar algunos de estos problemas. Vamos a mirar el problema número 7. Y igual a 2x más 1, intervalo de 2 a 7 y el eje X. En el intervalo de 2 a 7, rotando con respecto al eje X. Bien, rotando con respecto al eje X. Vale. Entonces, la función 2x más 1, la derivada, y' es simplemente 2. Es continua en el intervalo de 2 a 7. La función 2x más 1 es positiva en el intervalo de 2 a 7, ¿cierto? Es una función lineal creciente. Que cuando x vale 2, esto vale 5, y cuando x vale 7, esto vale 15. Por lo tanto, cumple con todas las condiciones para poder plantear la siguiente integral. El área de superficie será entonces integral de 2 a 7 de 2pi. ¿Por quién? Por la función que va a determinar básicamente la altura. 2x más 1 por la raíz cuadrada de 1 más la primera derivada, acá esto nos está dando 2, elevado al cuadrado. Y esto por el diferencial de x. Y bueno, procedemos a hacer la cuenta. Cuando hacemos esta cuenta, acá queda raíz de 5, ¿cierto? Queda, bueno, 2 al 4, 2 al cuadrado es 4, más 1, 5, es decir, de la integral podemos sacar 2 raíz de 5pi y nos queda simplemente la integral de 2 a 7 de 2x más 1 por el diferencial de x. Vamos a calcular esa integral. Tenemos 2 raíz de 5pi y nos queda. La integral de 2x es x al cuadrado, la integral de x de 1 es x, y aquí vamos a ir entre 2 y 7. Todo esto evaluado en 7, ¿cuánto da? Bueno, tenemos 7 por 7, esto es 49, más 7, menos todo esto evaluado en 2. 2 al cuadrado es 4, menos 2. Tenemos 49, menos 4 es 45, y 7 menos 2 es 5, es decir, esto es 50. Por lo tanto, esto será 100 raíz de 5 pi. Esto estará dado en unidades cuadradas porque estamos hablando de área, ¿cierto? Es el área de esa superficie. Profe, ¿puede subir un poquito? Sí, señor.
Voy a hacer aquí un zoom inverso. En general, estos problemas de área de superficie pueden ser un poco más sencillos, precisamente porque, bueno, cuando la función no sea apropiada o bueno, no sea tan fácil de calcular lo que es la derivada y la derivada en esa raíz no se comporte muy bien, por decirlo de alguna forma, entonces tenemos nosotros la función que está afuera, ¿cierto? Esa función f de x, para poder hacer de pronto una sustitución simple. Eso es lo que pasa. También se puede con respecto a Y. La integral se puede hacer con respecto a y, pero hay que tener en cuenta que hay diferencias en lo que es el planteamiento de la integral. A ver, yo creo que nos da el tiempo para hacer estos comentarios. Si nosotros observamos acá la parte de la función, cómo está la región, entonces veamos. Cuando nosotros vemos este dibujo, acá integral desde A hasta B, bueno, la región desde A hasta B de una función f de x, ¿cierto? Queremos poner a rotar esta curva con respecto al eje x. Entonces observemos, ¿qué es lo que está dentro de la integral? Lo que está dentro de la integral es esto que determina altura, ¿cierto? Y aquí la derivada de la altura. ¿Cierto? Básicamente esta altura también nos permite pensar en ¿qué? En un radio de giro. Bueno, yo acá digo altura tal cual está el dibujo. Pero claro, cuando yo acá hago una partición, realmente lo que estoy poniendo a rotar, mucha atención, lo que estoy poniendo a rotar es este pedacito. Solo este pedacito, no toda la franja, solamente esta porción de aquí. Es lo que pongo a rotar. Y cuando pongo a rotar esto, bueno, esto genera acá precisamente esa partecita de superficie. No es sólido, sino es simplemente la parte superficial. Algo parecido a un disco, ¿cierto? Algo parecido a un disco, pero bueno, acá esto se calculará de otra manera. Entonces, realmente cuando uno hace el recorrido por todo esto, precisamente tiene la altura, si nosotros lo vemos de esta forma, a ver, quiero que pongan los siguientes comentarios o el siguiente letrero allí en esa definición. Esto tiene que ver con un radio de giro. Y esta partecita de acá tiene que ver con la longitud de arco. Tiene que ver con la longitud de arco. ¿Vale? Entonces, cuando es con respecto a X, es muy claro lo que se hace. Ahora, mucha atención a cómo se plantea aquí con respecto a Y. Con respecto a Y. ¿Por qué? Porque acá, como se plantea en el texto con respecto a Y, tenemos la función acotada entre A y B. Y supongo que tengo la función f de x acá, y igual a f de x. Si yo esta función la quiero hacer rotar, esta curva, este tramo de curva la hago rotar con respecto al eje x, obtenemos lo que ya obtuvimos antes, ¿vale? Obtenemos lo que ya obtuvimos antes y es esa área de superficie. Pero ¿qué pasa si esta misma curva acotada en el mismo intervalo lo hago rotar ahora con respecto al eje y? Es decir, la curva no la estoy considerando así, ¿cierto? En un intervalo en y, no. Estoy considerando la misma curva en el mismo intervalo, pero ahora va a rotar con respecto al eje X. Esto más o menos, si ustedes pueden ver, o bueno, lo pueden imaginar, la superficie que se va a generar es una especie de arandela doblada. No sé si se la imaginan.
Entonces, ¿qué pasa? Claro, cuando yo voy a hacer rotar, voy a poner acá una porción, voy a poner acá una porción. Entonces, el radio de giro ya no está controlado por f de x. ¿Está controlado por quién? Está controlado por x. Si ustedes miran la integral, es básicamente la misma integral. 2pi integral desde a hasta b. La misma parte de la longitud de arco igual. Lo único que cambia es que acá en lugar de ir f de x va x. Esto se convierte en el radio de giro. Acá importante, observen algo que es importante, es que como se está planteando, A y B sean positivos. ¿Por qué? Porque si A y B no son positivos, entonces ahí hay problemas. Si de pronto A y B son negativos, digamos, si A y B son negativos, entonces el radio de giro no sería X. ¿Quién sería? Sería menos X. ¿Cierto? Esto de acá sería menos X, acá para un valor X que es negativo. Por eso quiero que le hagan los comentarios en estas integrales. Esto tiene que ver con la longitud de arco, la longitud de la curva, pero esto de acá lo que está multiplicando tiene que ver con el radio de giro. Entonces, claro, si yo ahora hago algunos cambios y no estoy siguiendo fielmente estas instrucciones, digámoslo así, supongo que yo tengo una región ahora de este estilo. Tengo por acá una función f de x, pero donde esa función no la voy a poner a rotar con respecto al eje x. No. De pronto la voy a poner a rotar acá con respecto a otro eje. Digamos acá un y igual a c. ¿Vale? Por acá tengo el eje x. Entonces, ¿en qué cambia esto? Bueno, si tengo acá desde a hasta b y quiero poner a rotar esta función desde a hasta b, ¿cierto? Este tramo de curva, esto que estoy sombreando en azul. Entonces, ¿cuánto va a dar esa área de superficial? Esto va a ser la integral desde a hasta b de 2pi. ¿De quién? Ojo, el radio de giro. ¿Cuál será el radio de giro? El radio de giro, por ejemplo, para un punto ya no es todo f de x, porque f de x sería toda esta distancia. Sería f de x menos c. ¿Sí estamos de acuerdo? Si a f de x le quito c, entonces me queda esta distancia. Por lo tanto, acá el radio de giro va a ser f de x menos c. Y la parte de la longitud de arco no cambia. 1 más f' de x, porque esto tiene que ver es con la longitud de esta curva. No tiene nada que ver si cambié o no el eje, no tiene nada que ver. Y esto queda acá al cuadrado y ya está. Entonces acá planteo otro problema donde no es el eje x. ¿Vale? Si quisiera hacerlo, por ejemplo, con algo que no es el eje y, suponga que de pronto acá no quiero que este sea el radio de giro, que este sea el eje de rotación, el y igual a c. Ahora voy a cambiar esto, manteniendo la misma curva y voy a borrar aquí esto que está y a ver qué queda entonces acá. Suponga que, por ejemplo, ponemos aquí esto que sea x igual a c. ¿Vale? Donde x, bueno, vamos a ponerle un valor concreto. Supongamos que a y b son positivos. Y acá vamos a poner que esto es menos 3. Qué sé yo. Entonces, el radio de giro, a partir de acá, esto va a ser x. ¿Cuál es la distancia de x hasta el eje de rotación? Que ese va a ser el radio de giro. ¿Cuánto es esa distancia? ¿Cuánto es? X más 3. Perfecto. X más 3. Listo. Y ahora resuelvo mi integral. Ya está. Entonces observe, siempre y cuando yo no cambie la curva, esta segunda parte, lo que está escrito en rojo, no va a cambiar. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver es con la longitud de arco. Esto tiene que ver con la longitud de arco. Si cambio el eje, lo que va a cambiar es lo que está en amarillo, porque esto tiene que ver con el radio de giro. ¿Bien?
Eso es lo que ocurre cuando nosotros hacemos esas variaciones. Y claro, si acá, por ejemplo, lo estoy haciendo de esta forma, entonces acá debe ir con respecto a ¿quién? A X también, aunque tengamos una rotación con respecto a Y. No es que estemos integrando con respecto a Y, seguimos integrando con respecto a X. Aunque la rotación sea con respecto al eje Y o paralelo al eje Y, ¿cierto? ¿Por qué seguimos haciendo la rotación, la integral con respecto a X? Porque el cálculo de esta longitud de arco lo que hace es una partición del eje X. Como les digo, para calcular esta longitud de arco, uno toma pedacitos así, y esto es lo que pone a rotar. Ese pedacito que queda allí sobre la curva, ese segmento recto. Que claro, ese segmento recto cada vez se hace más y más pequeño. Bueno, muchachos, eso sería todo por hoy.